chicos? ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora de otro conflicto de la Guerra Fría que tiene que ver con América Latina. La Revolución Cubana, chicos. Cuba, la tierra del azúcar, la tierra de la caña, la tierra de ron, de La Habana, ¿ves? O de La Habano, perdón, muy bien. Listo. Vamos a hablar de esta Revolución Cubana, sus conceptos, sus causas, sus antecedentes y el desarrollo. ¿Qué fue la Revolución Cubana? A ver, miren, la Revolución Cubana va a ser una lucha nacionalista y antiimperialista. Que luego evoluciona a una socialista. ¿Bien? Profe, ¿cómo es eso? Bueno, al principio lo que querían en esta revolución es nacionalizar, ¿no? Formar un Estado independiente, acabar con este dominio de Estados Unidos, pero luego esto va a evolucionar, se va a transformar a una revolución socialista. Lo vamos a ver en el proceso y así lo vas a entender. Hay que ver qué era Cuba. ¿Qué era Cuba? ¿Qué era esta isla cubana? Mira, primero Cuba era una colonia, así como lo fue el Perú. Cuba era una colonia española, pues hombre, ¿no? Una colonia española. Pero luego se desarrolla la independencia de Cuba. La independencia cubana, la independencia de Cuba. ¿Y quién interviene en esta independencia? Estados Unidos. Estados Unidos le declara la guerra a España y colabora con esta independencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era buena gente, porque dijeron, oh, vamos a apoyar a Cuba, pobrecitos. No, porque Estados Unidos quería tener un dominio sobre esta isla cubana y la va a tener. Porque va a lograr que en la Constitución, mira, en la Constitución cubana, se agregue esta enmienda, la enmienda Platt. ¿Ya? La enmienda Platt. Profe, ¿qué es la enmienda Platt? Pues la enmienda Platt permite a los Estados Unidos tener injerencia en Cuba. Vamos a ver por acá. Permite la injerencia de Estados Unidos. Sí, permite a Estados Unidos, ¿no?, el poder de intervenir en Cuba cuando se atenten contra cualquier, ¿no?, derecho contra los Estados Unidos o contra el pueblo cubano. Entonces, Cuba no obtiene una independencia total, va a ser una independencia a medias. Va a ser prácticamente una semicolonia de Estados Unidos. Estos son los antecedentes. A ver, ¿cuáles son las causas de esta revolución? Ya sabes que una revolución se va a dar en un lugar donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay atraso, donde el pueblo no está tranquilo, está descontento. Y en este caso, pues hay un atraso, hay una pobreza del campo, ligado al sistema semifeudal. Los campesinos eran explotados. Hay una gran diferenciación social. Campesinos y también los obreros que trabajaban en las ciudades. Mira, existía un gobierno, una dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura total, y era un presidente pues pro-norteamericano, un lacayo de Estados Unidos, ¿no? Mejor decimos un mamón de Estados Unidos, obvio por intereses, por billete. Va a permitir que Estados Unidos tenga pues sus capitales en Cuba. Cuba prácticamente, la ciudad de La Habana, por ejemplo, prácticamente va a ser pues un lugar de descanso de los norteamericanos, donde habían juegos de azar, ¿no?, prostitución para ellos, las hermosas playas para ellos. Eso pasaba en Cuba. ¿Me entienden? Entonces Cuba estaba dominada por este imperialismo norteamericano, económicamente hablando y también políticamente hablando, a través de este hombre, Fulgencio Batista.
¿Cómo comienza la revolución cubana? Es una lucha contra el gobierno. Es una lucha contra este gobierno dictador y corrupto. Así comienza. La idea era simplemente sacarlo. Aparecen partidos políticos que plantean, oye, ya, no a la reelección, Batista, sal, convoca elecciones. Y Batista no lo quiere hacer. Aquí aparece entonces la figura de Fidel Castro. Oye, chico, Fidel Castro, un abogado, ¿no? Político, abogado de clase alta. Fidel Castro inicia esta lucha contra Fulgencio Batista. Él quiere acabar con esta reelección de este señor. Hay que acabar, sacar del poder. Vamos a volver a la democracia. Entonces, Fidel Castro entiende que de forma pacífica no se puede. Fulgencio Batista tiene el poder, el control del ejército y ejerce una represión contra todo movimiento que se oponga a su gobierno pro-norteamericano. Entonces, Fidel Castro toma la decisión. Toma la decisión y con un grupo de jóvenes, mire por acá, con un grupo de jóvenes decide iniciar una rebelión, ¿no? El ataque al cuartel Moncada. Ataque al cuartel Moncada. Vamos a poner por acá. Ataque al cuartel Moncada. Ataque al cuartel Moncada. Bueno, Fidel Castro inicia este ataque en el año 1953. 1953 ataca al cuartel Moncada, mira, y este ataque es un fracaso total. Es un fracaso. Este ataque al cuartel Moncada es un fracaso total. Un grupo de jóvenes, imagínate, ¿tú crees que van a poder atacar todo un cuartel? ¿No? Un ejército, ¿no? Imagínate, la vida. Fue un fracaso. Fidel Castro entonces, el líder de este ataque, Fidel Castro, fue tomado prisionero. ¿Ya? Fue tomado prisionero. Bien, listo, más o menos por 2 años. Pero el pueblo se levanta, ¿no? El pueblo empieza a protestar, piden la liberación de Fidel. Fidel se había convertido en un héroe, en el héroe nacional, el que lucha contra este dictador, porque la mayoría de la población no quería a este Fulgencio Batista. Entonces, por presión del pueblo, Fidel Castro en su cárcel escribe, ¿no? Empieza a escribir, ¿no? Sus fundamentos, y él va a defenderse en su juicio y va a defenderse con este famoso discurso que luego se escribe y que va a servir como base para su revolución, que es la historia me absolverá. Y él plantea por qué lo hizo, por qué se rebela, por la miseria, ¿no? Por la desigualdad social, por el abuso de estos gobiernos, por la corrupción, por la dictadura, ¿no? La historia me absolverá, dice Fidel Castro. Bueno, por presión de la población, Fulgencio Batista dice, oye, chico, ya no quiero este Fidel Castro, hay que sacarlo de acá porque la gente se está rebelando. Entonces, tenés que sacarlo de Cuba. Oye, Fidel Castro, tenés que irte de Cuba, te vamos a exiliar de acá, no queremos un héroe acá, cubano. Entonces, Fidel Castro pide el exilio y se va, ¿sabes a dónde? Ahora alemano a México. Fue exiliado a México, fue deportado a México. Ya, te vas y nunca vuelvas. Fulgencio Batista dijo, muy bien, ya nos hemos deshecho de Fidel Castro, ya no es una amenaza, el pueblo se va a olvidar de él, que se vaya, que se largue. Fidel Castro se va a México. Recuerda que México es un país que había pasado por una revolución nacionalista, ¿no? ¿Te acuerdas? Emiliano Zapata, Pancho Villa, y muchos exiliados van a llegar a este lugar, a México, ¿no? Recuerda que fue exiliado allí y fue protegido Trotsky, ¿no? En el caso peruano, ¿quién llegó a México? Expulsado, ¿recuerdas? Que los deportaron de Perú. Haya de la Torre, ¿quién lo recibió? México. Fidel Castro deportado, ¿quién lo recibe? México. ¿Ves? Todos llegaban a México. Y en México teníamos pues a socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas, ¿no? Republicanos, liberales que llegaban a México. Ahí estaban concentrados. Y Fidel Castro en México se encuentra con muchas personas así. Muchas personas que planteaban el cambio, ¿ves? Y allí había uno, un argentino. Che, boludo, vos sabés que yo salí de Argentina para explorar esta América y luego regresar, hacer una especie de turismo. Pero al ver la pobreza, la miseria en Chile, en Perú,
pues decidí hacer algo por cambiar esta injusticia social. ¿Viste? Ese es Ernesto el Che Guevara. Ernesto el Che Guevara entonces se encuentra con Fidel Castro y va a unirse a su grupo. Fidel va a formar el movimiento 26 de julio. Objetivo, regresar a Cuba e iniciar nuevamente o continuar la revolución. Iniciar una revolución. ¿Ves? Entonces el Che Guevara, Camilo Cienfuegos se unen a este movimiento 26 de julio, mira, y organizan una expedición para volver a Cuba. Y van a volver, sí, van a buscar o van a encontrar un barquito, van a comprar un barco, puede estar talado, un barco muy mal, y le pusieron el nombre del barco Granma, ¿bien? El barco Granma. Organizan una expedición de 80 y tantos hombres y vuelven a Cuba en la clandestinidad, calladitos en este barquito, van a llegar a Cuba, pero no, fueron sorprendidos. Aparentemente hubo un soplón, ¿ya? Aparentemente, o el servicio de inteligencia. La cosa es que Fulgencio Batista fue avisado del retorno de Fidel Castro y lo esperaba. Por eso Fidel Castro, cuando retorna de forma clandestina en el barco Granma, fue sorprendido, fueron atacados, muchos murieron. Y un pequeño grupo que quedó vivo escapó, huyó. ¿A dónde? A la Sierra Maestra. Entonces, en el año 1956, mira, vuelve Fidel Castro e inicia esta segunda llamada Revolución Cubana. Entonces, profe, la Revolución Cubana entonces podemos decir que comienza en el año 1956. ¿Sí? En el año 1953 podemos hablar de un antecedente del ataque de Cuartel Moncada. 1956 hasta 1959. Profe, ¿qué pasó en 1959? ¿Fidel Castro gana o Fidel Castro pierde? Ya lo vamos a ver. Hasta el momento, Fidel se encuentra en la Sierra Maestra y desde ahí va a iniciar su lucha. ¿Ve? Vamos a ver si logra ganar o si logra perder.